Rodrigo, encantado de saludarte. Un placer, El don Jorge. programa, Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas no, gracias por la oportunidad de conversar con usted una vez más en este programa. sí, bueno, la preocupación de todos los costarricenses ahora. Primero, la tasa de política monetaria creció casi hasta un 9% prácticamente, ¿verdad? Lógicamente, eso es un jalonazo duro a la economía porque es una contracción. Eh, la inflación ya está, comenzó a ceder poco, ¿va? Pero sí bajó de lo que traíamos en los últimos 3 meses, básicamente, fue que comenzó a bajar. Yo creo que la inflación va a ceder, pero bueno, ahí la gran pregunta sería si el Banco Central va a bajar la tasa de política monetaria, porque eso está aumentando, lógicamente, los intereses y contrayendo la economía. Eso lo están haciendo todos los países del mundo. ¿Ah? Estados Unidos está todo preocupado, la bolsa de valores. ¿Qué sucede si se va a mantener? Pero nosotros tenemos un 9%, que es mucho, ¿va? Pasar de 0,75 a 9 es un brinco grande, eso es en cuestión de 2 años. Y por otro lado también vemos esa revaluación del colón que nunca se había visto en este país, ¿verdad? Yo desde los 80 siempre vengo hablando de inflaciones y de devaluaciones y devaluaciones. Y lo difícil, lo digo, es qué va a suceder, la incertidumbre, ¿verdad? Porque pasar de un tipo de cambio eh, como que teníamos de casi 600 y pico a 580, no sé cuánto está hoy, 585, es un golpe muy fuerte para los ingresos de los exportadores, para los ingresos de los sectores eh, que venden servicios. Para los que deben, es una gran oportunidad de pagar sus deudas, ¿verdad? O sea, los que deben casa, los que deben carros, porque esta economía está muy dolarizada. Y, y ahora resulta que y hay fiscalmente es una situación complicada, porque antes teníamos pérdidas cambiarias, ahora hay una situación de superávit, eh, de, de una utilidad, digamos así, por diferencia cambiaria. Bueno, Claro. comencemos a hablar del tema. Ese es No, tu gran. Otros dicen que también el exceso de liquidez había que recogerla, que la crisis de la pandemia eh, tuvo que hacer una expansión lógicamente monetaria para poder de traer un activo muy importante. Y, y curiosamente, este año que termina, tuvimos una mejora de tipo fiscal y una mejora de la inflación, una mejora. eh, no sé si todavía no han salido las cifras, si se va a reducir la deuda como porcentaje del PIB, pero posiblemente al denominador hace que el efecto también baje. Pero bueno, usted sí, es señor. el maestro. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, y de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad. Echémonos un poquito para atrás. Es importante entender que lo que el Banco Central hizo al aumentar las tasas de interés era responder a un fenómeno inflacionario que se estaba dando a nivel mundial. Es un fenómeno de escala mundial. En efecto, como usted mencionaba, los países avanzados, Estados Unidos, la Unión Europea, y los mercados emergentes como Costa Rica han visto una alzada en la inflación en el transcurso del 2022. De hecho, mucho de eso ya se empezó a reflejar en la segunda mitad del 2021. Las presiones inflacionarias venían de diferentes fuentes. Parte tenía que ver con el aumento en los precios de las materias primas.
y esos aumentos en los precios de las materias primas tenían que ver con fenómenos de oferta y de demanda. Y sobre todo, por el lado de la oferta había algunos choques climáticos que habían afectado la producción agrícola y eso estaba empezando a generar algunas presiones sobre precios de alimentos ya en el 2021. Y por el lado de los metales y de los combustibles, había algunas tensiones geopolíticas ya desde el 2021 que habían empezado a generar pues, una reducción en la cantidad ofrecida en los mercados internacionales. Mientras que por el lado de la demanda empezamos a ver con la pandemia que los hogares y las empresas en cierta medida desplazaron su consumo desde servicios que quedaron muy restringidos por las medidas de contención sanitaria hacia bienes. Los bienes, a diferencia de los servicios, tienen que ser producidos con insumos, son muy intensivos en la producción perdón, su producción es muy intensiva en el uso de, por ejemplo, metales, de combustibles fósiles, y entonces la demanda por este tipo de insumos, de materias primas, aumentó considerablemente con la pandemia y eso hizo que aumentaran los precios. También La guerra, los bienes, a diferencia de los servicios, tienen que ser transportados, entonces la demanda por transporte marítimo, sobre todo, pero también en cierta medida por transporte terrestre y aéreo, empezó a aumentar muy fuertemente a partir de la segunda mitad del 2021 y eso subió los costos del transporte, especialmente los costos de los contenedores. Entonces, todo eso empezó a sumar, don Jorge, un cuadro de inflación que se exacerbó, sin lugar a dudas, con la invasión de Rusia a Ucrania, porque Rusia y Ucrania son exportadores muy importantes de materias primas. Sobre todo en el caso de Rusia, uno de los principales productores de energía, tanto de gas como de petróleo, además un productor importantísimo de metales, y junto con Ucrania, un productor muy importante de fertilizantes y de granos mira, básicos. Entonces, todo esto le puso una presión adicional a la que ya se venía viendo de la segunda mitad del 2021 a los precios de las materias primas. Y en conjunto con otros factores que estaban ocurriendo, como los programas de estímulo monetario y fiscal que estaban haciendo los países avanzados para tratar de sacar a las economías adelante en el contexto de la pandemia, todo eso le puso mucha presión hacia los precios, porque había presiones de demanda y presiones, factores de oferta que estaban, como decía, de alguna manera presionando al alza los precios a nivel mundial. Entonces, lo que ocurre es que en el 2022, ya con la invasión de Rusia a Ucrania, se terminan de intensificar estas presiones y se manifiestan en un incremento bastante significativo de la inflación a nivel mundial. De hecho, para los países avanzados, los Estados Unidos, la zona del euro, el Reino Unido, las tasas de inflación que se alcanzaron en el 2022 fueron las más altas que se han observado en las últimas 4 décadas. Fue realmente un fenómeno inflacionario muy importante. Y en respuesta a esa inflación, los bancos centrales en el mundo empezaron a subir tasas de interés. Costa Rica no fue excepción. En Costa Rica, que somos una economía muy pequeña y abierta al comercio internacional y que dependemos en una parte importante depende la canasta de consumo de los hogares costarricenses de productos importados, pues ese aumento en la inflación mundial se manifestó en un aumento en la inflación doméstica. Y el Banco Central, al igual que los bancos centrales de otros países, responde con aumentos en tasas de interés para tratar de contener la inflación. Desde diciembre del 2021, todavía estando en el Banco Central, empezamos ya ese ciclo de aumento en las tasas de política monetaria. Los aumentos, como usted bien decía, llevan la tasa de política monetaria desde 0,75%, que estaba antes del primer incremento en diciembre del 2021, hasta el 9% actual, a que la llevó el Banco Central. Es decir, ese aumento de 0,75 a 9%, son 8,25 puntos porcentuales, se dio en alrededor de 10 meses. Fue un incremento muy fuerte en poco tiempo. Pero fue la respuesta que el Banco Central tuvo que dar para tratar de contener la inflación. Ya hemos visto que afortunadamente la inflación ha respondido en el mundo a las respuestas de política monetaria de los principales bancos centrales. Los precios de la energía, los precios de otras materias primas empezaron a ceder, sobre todo a partir de mayo, junio del año pasado, y eso empezó a manifestarse en el caso de Costa Rica en el punto más alto de la inflación, que alcanzó 12,1%, y desde ahí empezó a descender y cerró el año pasado en diciembre con 7,9%, que es la tasa más alta que hemos observado en Costa Rica en muchísimos años, alcanzado en agosto. Es decir, ya la inflación empezó a manifestar esa tendencia decreciente
y, digamos, de seguir el curso actual de los acontecimientos en términos de los mercados de materias primas y la situación en Ucrania, uno esperaría que los precios de las materias primas importadas por Costa Rica y consecuentemente la inflación en nuestro país siga descendiendo. Eso es buenas noticias porque también hemos visto un descenso importante de lo que los agentes económicos esperan que va a ser la inflación hacia adelante, lo que llamamos las expectativas económicas, las expectativas inflacionarias. Y esas expectativas inflacionarias generan inflación mayor o menor. Y entonces el hecho de que las expectativas inflacionarias también hayan empezado a ceder ya empieza a generar un ambiente, un espacio donde el Banco Central posiblemente vea factible el empezar a reducir su tasa de política monetaria. Yo diría hacia mediados de este año, incluso antes, dependiendo qué tan rápido siga bajando la inflación observada y qué tan rápidamente se sigan ajustando a la baja las expectativas inflacionarias. Es posible que por ahí de abril, mayo, a más tardar yo diría junio, julio, el Banco Central ya tenga el espacio para reducir la tasa de política monetaria y eso son buenas noticias porque entonces eso le va a dar un desahogo a los hogares y las empresas en una situación donde estos aumentos de tasas de interés sin duda están teniendo un impacto sobre la capacidad de consumo de los hogares y la capacidad de inversión de las empresas. Entonces, la respuesta del Banco Central fue la adecuada para contraer la inflación, que termina siendo mucho más perjudicial para el consumo y la inversión, pero ciertamente ya esperaríamos que con los acontecimientos recientes y los que posiblemente se den en próximos meses en términos de inflación y de expectativas, el Banco Central pueda empezar a reducir la tasa de política monetaria en los próximos meses, ojalá por ahí de abril, mayo, a más tardar diría yo a mediados de este año. Pero Eso en términos de la inflación y las tasas de política monetaria, que sí. yo esperaría que se transmita eso relativamente rápido a las tasas de interés de mercado. Luego podemos hablar del tipo de cambio también, que es un tema que usted mencionaba y que es No, importante. y no solo eso, sino también, y antes lo castigaban a uno por ahorrar en colones, ¿verdad? Ahora cambió totalmente la situación, porque entonces todo el mundo ahorraba en dólares prácticamente, porque sí, había una expectativa de devaluación. Ahora es un fenómeno que tenés que pensar distinto. Ah, bueno, y además las tasas de interés en colones que pagaban los bancos, ¿verdad? Era ridícula, ¿verdad? Eh, si lo tomas en términos reales, ¿verdad? Entonces, esto es otra distorsión que teníamos y que, bueno, parece que se está corrigiendo, ¿verdad? Pero la situación es todavía muy conflictiva para muchos hogares de Costa Rica, ¿verdad? Porque eh, la inflación no ha cedido, que, que, o sea, hay muchas empresas están endeudadas, lógicamente, unas en dólares, que se favorecen en parte, ¿verdad? Y otras en colones, y las tasas subieron. Y y digamos los salarios o los ingresos o las utilidades no han crecido, ¿verdad? Y hay una situación social muy difícil todavía. Eh, no sé cuánto es tan rápido, pero en un semestre decís que ya podemos estar pensando en una reducción de la tasa política monetaria, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Sí, ahí señor. esta bendita inflación y que no cede, ¿verdad? Ahí hay unas publicaciones hasta de lo que cuesta de todo. Y las amas de casa siempre dicen, no me alcanzó, fui al súper y todo subió. Y porque yo creo que mucho también es que la gente o los comerciantes no saben porque compraron tal vez con dólares más caros, ¿verdad? Eh, y ahora toda la contabilidad la tenés en colones, entonces ¿qué haces? Es una situación difícil, ¿verdad? Y si las expectativas son de que Colón va a seguir, bueno, revaluado, ponerle así, eh, o si el dólar va a tomar otra posición, ahí, eso es importante de tener más o menos una, un escenario que le dé a uno confianza para decir cómo hago, cómo calculo el dólar en los próximos 6 meses, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, nada más haciendo digamos, un paréntesis sobre el tema de la inflación que ya tocábamos en la intervención anterior, sí es importante decir que si bien la inflación ha venido bajando, eh,
los componentes de la canasta de consumo de los hogares se han comportado de forma distinta y la inflación se ha ensañado particularmente con los precios de los alimentos. Entonces es totalmente entendible que las amas de casa digan, voy al supermercado y me sale todo carísimo, porque la comida en particular, los precios de los alimentos, Subió en mucho este más que momento, incluso después de la reducción que hemos observado desde agosto, la inflación de los alimentos estaba como en 20% en diciembre. Es decir, todavía estábamos viendo una inflación muy alta de los precios de los alimentos y eso lo sienten con particular fuerza los hogares de ingresos más bajos que dedican una parte más alta de sus ingresos totales al consumo de alimentos. Los hogares más ricos en cualquier país, y Costa Rica no es excepción, dedican una mayor proporción de sus ingresos al consumo de servicios, van a restaurantes, viajan, pagan consultorías, abogados, médicos, contadores. Los hogares de bajos ingresos esencialmente le dedican sus ingresos al consumo de comida, de alimentos. Y el hecho de que la inflación de los alimentos haya sido muy alta, porque fue una inflación importada por el tema de las materias primas que ahora discutíamos, le puso mucha presión a los hogares en Costa Rica durante el 2022. Ya afortunadamente, como decía, estamos viendo una tendencia a la baja en los precios de las materias primas importadas, incluyendo las materias primas alimenticias, y eso ha permitido que se reduzcan ya los precios de los alimentos, pero todavía están altos. Y eso quiere decir que, es decir, la inflación de los alimentos ha seguido todavía alto y eso quiere decir que los hogares van a seguir sintiendo esa compresión, digamos, de su poder adquisitivo porque los ingresos les alcanzan cada vez para comprar menos bienes y servicios. Eso es lo que quiere decir la inflación en última instancia. Es decir, cada vez, por cada colón que ganan los hogares, pueden comprar menos bienes y servicios con esos ingresos. Entonces, afortunadamente la tendencia es positiva, pero por unos meses los hogares van a seguir sintiendo esa presión. Ahora, hablando del tema del tipo cambio, sí es importante entender qué generó los movimientos en una y otra dirección. Eh, el tipo de cambio sí se movió muy fuertemente, me refiero al tipo de cambio del colón al dólar, se movió muy fuertemente con la pandemia al alza y pasamos como de un tipo de cambio de 560 digamos, en el contexto prepandemia, 560, 570, pasamos a un tipo de cambio que alcanzó en su punto máximo casi 700, me refiero al tipo de cambio promedio en el Monex, en las ventanillas de los bancos niveles superiores a los 700, pero ciertamente en el promedio del mercado mayorista, que es el Monex, alcanzó casi 700 para finales de junio del 2022. Entonces fue un movimiento al alza, pero un movimiento que fue gradual durante buena parte del periodo de pandemia, excepto en el periodo de mediados de mayo a fines de junio del 2022. Ahí sí se aceleró muy significativamente la depreciación. Bueno, ¿y qué pasó desde que nos golpea la pandemia? Bueno, se caen los ingresos de divisas, se caen sobre todo los ingresos por turismo, se caen otras exportaciones, aunque afortunadamente algunas de las exportaciones del país, como las de zona franca, se mantuvieron bastante fuertes, pero ciertamente se nos caen los ingresos por divisas. Y por otra parte, aumenta la demanda de divisas del país porque aumentan los precios de las materias primas, empiezan a aumentar los precios del petróleo, empiezan a aumentar los precios de los metales, empiezan a aumentar los precios de los alimentos importados, como decíamos, y todo eso implica que el país tiene que dedicarle más dólares a la importación de lo que antes le salía más barato. Entonces, se cae la oferta de divisas, aumenta la demanda por esos choques externos, pero también hay fenómenos internos. Y uno importante es que el gobierno y otras instituciones del sector público tienen una mayor demanda de dólares porque están enfrentando muchos vencimientos de deuda en dólares. En los años 2020 a 2022 el gobierno enfrentó fuertes vencimientos de deuda en dólares, entonces eso lo obligó a comprarle muchos dólares al Banco Central para poder pagar esos vencimientos de deuda. Y también las operadoras de pensiones estaban en un proceso de diversificar sus activos hacia el exterior, estaban básicamente comprando más activos externos y eso implicaba que estaban demandando muchos dólares porque las contribuciones de los afiliados a los fondos de pensiones son en colones, en su gran mayoría. Entonces los fondos de pensiones recibían esos colones y compraban dólares con esos colones para poder ir a adquirir activos en el exterior. Entonces eso también subió la demanda de dólares. Y todo eso implica que, como en cualquier mercado, el mercado del dólar es un mercado como el de las naranjas y el de los limones. Cuando aumenta la cantidad demandada, aumenta el precio.
Cuando baja la cantidad demandada, baja el precio. Y cuando aumenta la cantidad ofrecida, baja el precio, pero cuando cae la cantidad ofrecida, sube el precio. Entonces, aquí esta confluencia de factores donde cae la cantidad ofrecida y aumenta la cantidad demandada, presiona al alza el precio del dólar. Esto es, cada vez teníamos que pagar más colones por cada dólar. Como decíamos, con el golpe por la pandemia y los diferentes factores que ahora conversábamos, el tipo cambio asume una tendencia al alza, es una tendencia gradual entre el momento en que inicia la pandemia, estamos hablando de marzo del 2020, digamos con mayor claridad a partir de abril, mayo del 2020 es que el tipo cambio empieza a moverse al alza, hasta, digamos, mediados de mayo del 2022 esa tendencia fue relativamente suave. A partir de mayo del 2022 se incrementan, se intensifican las presiones sobre el tipo cambio y el tipo cambio realmente se dispara en las 6 semanas entre mediados de mayo y finales de junio. Pero a partir de finales de junio, principios de julio, el tipo de cambio empieza más bien a moverse en la dirección contraria. Y la pregunta es ¿por qué? Ya hablamos de los factores que habían movido el tipo de cambio al alza. ¿Qué ocurre a partir de mediados de junio? Bueno, se juntan varios factores. Primero, como habíamos manifestado antes en la discusión sobre el tema de la inflación, ya a partir de mayo, junio, los precios de las materias primas que Costa Rica importa empiezan a moderarse. Tanto los precios del petróleo como los precios de los metales básicos, como los precios de los granos que el país importa empiezan a moderarse y eso le baja la presión a la demanda de divisas. El país tiene que dedicar menos dólares ahora para comprar las materias primas que antes le salían más caras. Eso reduce la demanda por dólares. También se reduce la demanda por dólares de parte del gobierno, que ya había básicamente cubierto la mayor parte de sus vencimientos de deuda en dólares y de otras instituciones del sector público. Y se reduce muy significativamente la demanda de divisas por parte de las operadoras de pensiones, que pausan ese proceso de diversificación de sus activos hacia el exterior del que ahora conversábamos. Entonces, con todo eso se reduce muy significativamente la demanda de divisas y por otra parte se fortalece mucho la oferta de divisas porque las exportaciones están muy fuertes, las de zona francas en particular, pero también la recuperación del turismo y todo eso ayuda a fortalecer la oferta de divisas y sin duda también la mayor confianza que dan los buenos resultados fiscales que venimos observando desde el 2021 y que se mantienen en el 2022 ha generado cierto incremento en la oferta de divisas, digamos, en la inversión de extranjeros en el país. Eso aunado a un dinamismo muy marcado de la inversión extranjera directa en nuestro país, la llegada de empresas extranjeras, que se incrementa en el 2021 ya significativamente y se mantiene en el 2022, en parte por lo que se llama, don Jorge, el fenómeno del nearshoring, es decir, empresas occidentales, pero sobre todo norteamericanas, que deciden mover sus plantas de producción y sus actividades productivas desde el este asiático hacia lugares más cercanos y más amigables, por eso algunos hablan de nearshoring y de friendshoring, es decir, lugares donde ellos se sienten más cómodos de producir porque están en un uso horario más cercano, porque geográficamente es más sencillo exportar hacia los Estados Unidos. Entonces, básicamente mueven mucha de su producción desde el este asiático hacia países como el nuestro. Y Costa Rica se beneficia de esa nueva inversión, pero eso implica más afluencia de dólares y eso implica que el tipo de cambio entonces empieza a bajar y se ha mantenido bajando. Y ya una vez que empieza a bajar muy fuertemente el tipo de cambio en un mercado como el nuestro, don Jorge, empieza a operar ya una dinámica de expectativas. Y lo mismo cuando estaba moviéndose hacia el alza. La gente ya empieza a esperar que de repente, en lugar de depreciarse, el tipo de cambio se va a apreciar más. Entonces, los que tenían dólares y estaban esperando cambiarlos a colones, se apuran para cambiarlos rápidamente antes de que les baje más y esto hace que baje más rápidamente el tipo de cambio. Entonces se monta, digamos, el mercado cambiario en una dinámica de apreciación, que es exactamente la cara inversa de la moneda de lo que teníamos hasta junio del 2022. Bueno, y eso ha llevado a que el tipo de cambio se mueva desde casi 700 colones por dólar que tenía en el Monex a junio del 2022 a 500. ayer. Ayer cerró en 5.65, hombre, o sea, ha caído de 135 colones por dólar en el Monex en cuestión de 6 meses y medio. Es una caída que, como usted bien decía, sin precedentes. Nunca hemos visto una caída de ese nivel en el tipo de cambio. Sí hemos visto fluctuaciones. Cuando yo llegué al Banco Central, estábamos en medio de una crisis fiscal y entre septiembre y diciembre del 2018 el tipo de cambio se movió de 560 a 630.
Y luego, cuando ya pasó la reforma fiscal en diciembre del 2018 y el país se tranquilizó y se fueron las huelgas y el país volvió a su normalidad y volvió a la confianza, el tipo de cambio se volvió a apreciar y se apreció desde esos 630, volvió a bajar como a 560, pero estamos hablando de 70 colones, básicamente que se apreció. Ahora estamos hablando de 135 colones. Es básicamente el doble de lo que habíamos observado entre fines de diciembre del 2018 y, digamos, mediados del 2019. Eso es un fenómeno sin precedentes causado por los factores que ya mencionaba, pero como usted bien decía, don Jorge, esto está teniendo un efecto sobre los sectores productivos, está teniendo un efecto negativo sobre el sector exportador, está teniendo un efecto negativo sobre el sector turismo, y a pesar de que ha habido una recuperación de la demanda de turismo, de servicios turísticos, es decir, hemos tenido la buena fortuna de que las llegadas de turistas se han incrementado, pues el país está volviendo cada vez menos competitivo y esto afecta las decisiones de los turistas. Es decir, la pregunta es, ¿cuántos más turistas nos hubieran llegado si el tipo de cambio no se hubiera apreciado? Y ¿Cuántas además, más exportaciones que se han mantenido dinámicas hubiéramos tenido, sobre todo las exportaciones de los regímenes fuera de zona franca, es decir, las exportaciones agrícolas, en particular banano, café, si no se nos hubieran, digamos, cambiado la situación de competitividad de precios tan fuertemente como lo que hemos tenido como consecuencia de esta apreciación del tipo de cambio? Entonces, si es un fenómeno que aunque ayuda a bajar la inflación, porque reduce los precios de los bienes que importamos y eso también desahoga a los hogares, y también pues ha reducido las cuotas de créditos en dólares cuando se expresan en colones. Para los hogares que ganan en colones, el que se haya apreciado tanto el tipo de cambio es un alivio cuando tienen deudas en dólares, pero también para el sector productivo ha sido un golpe negativo. Entonces, algunos ganan, otros pierden, pero en el margen ya esto podría empezar a afectar la recuperación en el empleo que hemos visto desde mediados del 2020. Puede ser que entonces más bien este año con esta fuerte apreciación empecemos a ver un menor dinamismo en el mercado laboral, porque las empresas de estos sectores, que son grandes empleadores en el país y que son dinamos del crecimiento económico, se van a ver sin duda afectados. Entonces, sí es un fenómeno que preocupa, y preocupa porque no solo se ha apreciado el tipo de cambio, no solo se ha apreciado el colón ante el dólar, sino que el dólar se había venido apreciando frente a otras monedas de otros socios comerciales, y eso implica que el colón se ha apreciado todavía más frente a esas otras monedas. Es decir, nos hemos apreciado todavía más ante el euro, nos hemos apreciado todavía más ante la libra esterlina y nos hemos apreciado muchísimo más frente a las monedas de otros países latinoamericanos con los que competimos. Entonces eso nos reduce la competitividad, don Jorge, y pues, por supuesto le golpea al sector productivo. Ante ese escenario, yo creo que el Banco Central está haciendo bien en aprovechar los espacios en el mercado cambiario para comprar todas las reservas que pueda, todas las divisas, y debería intensificar este proceso hasta donde sea posible y donde sea coherente con el régimen de flotación administrada que tenemos. Y yo creo que también deberíamos dos cosas más. No solo debería ya el Banco Central empezar a considerar en algún punto de la primera mitad de este semestre el reducir las tasas de política monetaria para hacer menos atractiva, digamos, la inversión en colones y más atractiva la inversión en dólares en el margen, sino que debería considerar repagar temprano el crédito del FLAR. Me parece que eso es importante, un crédito que el Banco Central había adquirido con el Fondo mil Latinoamericano millones. de Reservas, cuando las reservas estaban bajas. Creo que se puede pagar por adelantado. Y creo además que el Ministerio de Hacienda debería considerar si es necesario colocar los 3.000 millones de dólares en eurobonos que le autorizó la Asamblea Legislativa este año. Yo pensaría que con 1.500 tiene más que suficiente, y yo le sugeriría al Ministerio de Hacienda y al Poder Ejecutivo que reconsideren la necesidad de colocar unos segundos 1.500 millones de dólares este año 2023. No me parece necesario, y eso lo único que va a generar es, por un lado, una mayor presión a la apreciación del tipo de cambio, y en segundo lugar, básicamente va a sacar al Ministerio de Hacienda del mercado financiero de Costa Rica. Ya no va a necesitar colocar deuda en el mercado costarricense, y eso va a ser un golpe negativo para el desarrollo del mercado de deuda en Costa Rica, que es tan dependiente
de los títulos del gobierno. Entonces, va a generar un efecto negativo sobre el sector financiero y sobre el desarrollo del sector financiero que me parece que también debería considerarse. Me parece que el Poder Ejecutivo no necesita todos esos dólares porque tiene además un montón de créditos programados ya de Banco Mundial, de Banco Interamericano de Desarrollo, de Fondo Monetario Internacional, de otras agencias bilaterales y multilaterales. Y con todo eso me parece que se hace innecesario colocar 3.000 millones de dólares en eurobonos. Con 1.500 le bastaría y le sobraría, me parece a mí. Y eso reduciría las presiones sobre el tipo de cambio. Bueno, Rodri, yo creo que es una... Sí, yo siento lo mismo que vos, o sea, no podemos seguir, primero, la industria está la industria nacional, ¿verdad? Que genera el 85%, digamos, del empleo, ¿verdad? No, está muy afectada también, ¿verdad? Porque la gente puede importar y es más barato importar. Sale, Así es. porque nosotros pagamos planilla en colones el colón vale más y este país es más caro ya venía siendo muy caro, ¿ah? Y con esta revaluación, por ejemplo, contra Colombia ya es casi un 30% de diferencia, ¿ah? Colombia devalúa, nosotros revaluamos. Entonces, hay que tomar medidas porque lo más importante es el empleo. Ya nos queda un minuto nada más para hablar de conclusiones, pero eh, definitivamente, Rodrigo, esa locura de los 5.000 millones que había que aprobar en el Congreso, y bueno, se aprobaron. Ahora lo que hay que hacer es decirle al ministro de Hacienda que, que eso plata la congele, ¿verdad? Prácticamente, que no la meta ahí en el... eh, y el Banco Central tiene un montón de herramientas para ir recogiendo un poquito toda esa cantidad de dólares que como vos decís, son no solo de préstamos del exterior que vienen, que hay más de, no sé, 900 millones de dólares deben de quedar ahí todavía de préstamos, sino que lo que tenemos que pensar es en el que come, en ese pobre hombre que todavía la inflación lo afectó, las tasas de interés en colones le afectaron.